La Biblioteca Municipal acogió la charla sobre recetas anticáncer de la doctora Odil Fernández, convocada por la asociación Un Sí por la Vida. Muchos alaurinos y alaurinas asistieron para aprender más sobre esta materia. Bueno, pues nos encontramos con Odil Fernández, que dentro de nada, unos minutos, va a comenzar esta charla, esta interesante charla sobre alimentación y sobre cáncer. Odil, cuéntame, ¿cuáles van a ser, digamos, las bases principales de la charla, de la conferencia de hoy? Pues vamos a hablar básicamente que el cáncer es una enfermedad muy relacionada con cómo vivimos y con cómo comemos. Entonces daremos herramientas para una vida saludable en la que vamos a intentar prevenir esa palabra que a ninguno nos gusta, la palabra cáncer. Hablaremos de comer sano, dieta mediterránea, de hacer ejercicio físico e intentar gestionar nuestras emociones para estar lo más felices y más tranquilos posible. Además también se presenta tu nuevo libro, ¿no? Alimentación, vida, anticáncer. Sí, una guía práctica para una alimentación y vida anticáncer. Lo que intentamos en este libro es, de forma sencilla y didáctica, explicarle a la población qué puede hacer para disminuir ese riesgo de cáncer. Entonces, en este caso, pues lo que proponemos es una alimentación, como te decía, lo más saludable posible, pero sobre todo concienciar a la población de que es muy importante lo que comemos, ¿no? Que descartemos esa dieta con comida basura, ese sedentarismo, la obesidad y hábitos de vida que son nocivos. Y ya por último, sabemos que va a empezar dentro de unos minutos. ¿Tú piensas que es importante que se realice este tipo de actos para prevenir, digamos, este tipo de enfermedades o luchar de la mejor forma posible contra ello? Mira, dice la OMS que 1 de cada 3 cánceres se pueden prevenir con la alimentación, y si hablamos de colon, mama y próstata, 2 de cada 3. Por tanto, cuanto más información tengamos, más concienciemos a la población, más fácil será que hagan ese cambio y probablemente podríamos cambiar esas tasas de cáncer, ¿no? Buenas tardes y muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Quisiera agradecer la presencia de los concejales, de María Rosa, de los representantes de hermandades, asociaciones, invitados y demás colectivos aquí presentes. Le agradecemos muy sinceramente a Seguros Meridiano por haber sido posible que hoy tengamos aquí a Odil Fernández. Es un verdadero placer y un auténtico privilegio tener entre nosotros a esta gran mujer, madre, doctora de familia y superviviente de cáncer, que viene ya y ha publicado ya 3 libros. Nos hablará sobre la importancia de la alimentación y los estilos de vida saludables en la prevención y tratamiento contra el cáncer. A la doctora Odil Fernández le diagnosticaron cáncer de ovarios con múltiples metástasis en noviembre de 2010. Tras la incertidumbre y miedo iniciales, decidió que tenía que hacer algo, comenzó a investigar y a aprender cómo la alimentación podía ayudarla a sobrellevar los tratamientos y superar la enfermedad. Junto con los tratamientos, modificó paulatinamente sus hábitos dietéticos y cambió su actitud respecto a la enfermedad. Después de unos meses, para su sorpresa y la de los médicos, el cáncer había desaparecido. Todo esto y mucho más lo recoge en su libro Mis recetas anticáncer. Me gustaría leeros unas frases de este libro. Nosotros somos capaces de conseguir cualquier cosa que nos propongamos. Yo me propuse vivir y lo conseguí. Me propuse ser médico y lo logré. Me propuse superar un cáncer y lo logré. Me propuse escribir este libro y aquí está. Nuestro poder es infinito y nuestro cuerpo muy sabio. Nuestros sueños están para cumplirlos. Y si creemos firmemente en ellos, los sueños se harán realidad. Después de la charla, Odil hará una rueda de preguntas y Odil nos responderá a todos e intentará responder nuestras dudas sobre alimentación y sobre todo lo que tengamos. También haremos un sorteo de 8 libros que Odil ha traído con nosotros.
Muchísimas gracias, Odil, por tu testimonio y por abrir una puerta a la esperanza a tantos enfermos de cáncer. Y te dejamos. Gracias. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias a la Asociación Un Sí por la Vida por invitarme, a Seguros Meridiano por hacerlo posible y al Ayuntamiento de Laurín por prestarnos este espacio. Yo vengo de Granada, soy granadina y bueno, muchos conocéis la historia, yo también os he introducido un poco mi historia. Yo soy médico de familia en el Servicio Andaluz de Salud y hace 5 años, cuando tenía 32 años, me diagnosticaron un cáncer de ovario con metástasis. Cuando mi hijo mi hijo mayor tenía 3 añitos, como podéis ver ahí en la imagen, antes de la enfermedad. Y bueno, cuando tienes 32 años, un niño pequeño, te diagnostican una enfermedad con metástasis, pues todo se te viene abajo, ¿no? Podéis imaginar el miedo, el pánico que tiene, el pánico a la muerte, el miedo a si dolerá, si no dolerá, cómo será, cómo no será. Y bueno, además el ser médico aquí pues es un hándicap porque sabes los efectos secundarios que tiene la medicación. Nosotros solemos hacer el acompañamiento al final de la vida a los enfermos de cáncer y entonces más lloran, más sufren y sobre todo ver a ese niño tan pequeño que se puede quedar sin mamá y más te desesperan, ¿no? Porque las que sois madres lo sabéis, un hijo es lo más preciado que tenemos, ¿no? Y seríamos capaces de hacer cualquier cosa por ello. Entonces no quería irme, tenía 3 años y pensaba que en un par de años no se acordaría de la cara de su mamá, ¿no? Y esa fue una de las cosas que me impulsó a querer vivir, a querer aferrarme a la vida, ¿no? Ver a ese niño y pensar que no podía dejarle aquí, que quería verle crecer, que quería seguir siendo su mamá. Y ese deseo de sanar, de aferrarme a la vida y ver a ese niño crecer fue el que motivó que hoy esté aquí con vosotros, ¿no? Porque en mi caso, bueno, pues el tratamiento médico oficial, la quimioterapia tiene una eficacia limitada, no es igual cuando un tumor está localizado que cuando está extendido, y además el caso del de ovario pues es uno de los más agresivos en mujeres. Entonces, claro, el pronóstico con la medicina oficial pues no era muy alentador, la supervivencia a largo plazo era bastante limitada, pero decía que yo quería vivir, quería sanar. Entonces lo primero que pregunta es qué puedo hacer además del tratamiento, ¿no? Que en mi caso era cirugía y quimioterapia. Normalmente la respuesta que recibimos es que no hay nada que hacer aparte del tratamiento oficial, ¿no? Que bueno, que vayas todas las semanas, te hagas tu tratamiento y a ver qué pasa. Pero decía que yo no me quería quedar solo con eso porque sabía que en mi caso era una eficacia limitada por el tipo de cáncer y su extensión. Y ahí sí me sirvió mucho ser médico de familia, quizá para tener una visión diferente de la enfermedad. Los médicos de familia, yo siempre digo que somos los médicos de mesa de camilla, porque a veces más que médicos somos consejeros, amigos, psicólogos, terapeutas, y normalmente conocemos al enfermo, pero también a toda su familia, sabemos cuáles son sus problemas, sabemos cuáles son las relaciones familiares, y entonces sabemos cómo influye un divorcio en la salud de las personas, o cómo influye una muerte de un ser querido, o cuando una persona se jubila, cómo eso afecta a su salud. Y también sabemos cómo al diabético le influye lo que coma, lo que no coma, al hipertenso. Y tener esa visión quizá más integral de cómo funciona el enfermo, la enfermedad, las emociones y la alimentación fue lo que me hizo pensar, si a mis enfermos les sirve, ¿por qué no me va a servir a mí, no? Si yo sé que a un diabético le influye lo que coma, a un hipertenso, si sé que después de un periodo de estrés pues se cae más el pelo, aparecen lesiones en la piel, se cae la uña, ¿por qué no va a influir también el enfermo oncológico? Aunque no es algo de lo que nos hablan en la facultad a nosotros, ¿no? Sí que hay enfermedades que lo tenemos muy claro. Al diabético le decimos que no coma azúcar, que haga deporte, que esté delgado, o al hipertenso que no tome sal, al infartado le decimos que tenga una vida tranquila, que se cuide y tal. Pero al enfermo con cáncer en general no le decimos nada porque no tenemos esa formación. Pero yo, pensando en mis enfermos, pensé, tiene que haber algo que sirva. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar información en PubMed, que es la base de publicaciones que utilizamos nosotros, y ahí empecé a ver que había muchos artículos científicos que relacionaban el cáncer con la alimentación, con los estilos de vida. Y bueno, pues decidí en base a esas publicaciones pues ir diseñando mi propio plan de sanación junto al tratamiento oficial,
porque en España en ese momento poca gente estaba haciendo lo que se llama, lo que luego hablaré, oncología integrativa, y en Granada pues no había nadie que estuviese haciendo esa oncología integrativa, así que bueno, pues tuve un poco que buscármelo por mi parte, ir haciendo ese plan de comida, buscar las clases de yoga, la meditación y tal. Y bueno, resultó, la enfermedad desapareció, ahora han pasado 5 años como superviviente de cáncer. Tuve una quimio con muy pocos efectos secundarios, que siempre os cuento que me permitió estar viajando por toda Europa, como veis por ahí, con mi pañuelo, pero poder viajar, pues estuvimos en Tenerife, estuvimos en París, estuvimos en Ibiza, haciendo realidad todos esos sueños por si la vida se acababa. Porque lo único que sabes cuando tienes, yo en este caso, como tiene la enfermedad tan extendida, lo único que sabía que la muerte, igual que lo sabemos todos, en algún momento de nuestra vida, que la muerte era segura. Y en algún momento yo decidí pues vivir plenamente esos meses que duró la quimioterapia y hacer realidad todos esos sueños. Por eso yo en mis descansos de quimio, mi sueño era viajar y nos dedicamos a viajar. Y bueno, como dije, pues desaparece la enfermedad y para mí, bueno, pues era el primer sueño cumplido. Y luego había otro sueño que yo siempre había querido hacer realidad, y cuando me dijeron que tenía cáncer no me lo podía creer, en el sentido de que decía, ¿cómo me voy a morir ahora si yo quería volver a ser madre? Quería tener además el parto que no había podido tener con Nacho, porque fue un parto hospitalario en el que yo no me he sentido cómoda y decía, no me puedo morir sin volver a ser madre. Y bueno, hace 2 años la vida nos trajo a ese niño que veía ahí sonriendo con su hermano, que es Iker. Iker tiene ya 2 añitos. Y la enfermedad te enseña que los milagros existen, que los milagros se trabajan. Y ese milagro vino en forma de ese niño que siempre está sonriendo, que es un niño que creo que toda esa sabiduría que va acumulando durante en esta nueva vida, él la transmite. Entonces es un niño tan especial que aporta esa paz, esa serenidad. Y se llama Iker, no por Casillas, no es un hijo del mundial, sino que Iker significa el que trae buenas noticias. Y por eso elegimos ese nombre, porque creo que es un nombre que puede dar mucha paz y esperanza a esas mujeres que han tenido cáncer y que desean ser madres, porque por desgracia cada vez son más las mujeres jóvenes que padecen esta enfermedad. Entonces que sí se puede, que los sueños se pueden hacer realidad. Y bueno, como os decía, yo me sentía muy bien. La verdad es que creo que han sido los meses que más intensamente he vivido. Me sentía con energía, con vitalidad, ya pude viajar y veía que me sentía bien, que combinar el tratamiento oficial con esos cambios había tenido su resultado, ¿no? Y yo, que había tenido tanto miedo, que había tenido tantas dudas, que quería hacer algo, veía que había encontrado qué podíamos hacer los enfermos con cáncer. Y ahí empieza otro nuevo sueño, es el de poder ayudar a otras personas que están pasando por el mismo proceso que tú. Esas personas que preguntan, que quieren ser parte activa, que no se quieren quedar cruzadas de brazos, sino que bueno, pues quieren implicarse y aportar todo lo que puedan en su proceso de sanación, ¿no? Y ahí empieza el sueño de mi receta anticáncer. Empezó primero en forma de un blog en febrero del 2011, donde yo iba subiendo por las recetas de cocina que iba haciendo, información, y luego vinieron esos 3 libros que antes os comentaba, para intentar aportar ese granito de arena en la sanación de todo aquel que lo necesite, pero sobre todo orientado a prevención. Lo ideal siempre es prevenir, más vale prevenir que curar, ¿no? Y bueno, el nombre del blog Mi Receta Anticáncer, porque eran mis recetas, las mías, las que a mí me sirvieron, y mi deseo es ofrecerlas a vosotros con el deseo de que os sirvan, ¿no? Si estamos enfermos, con el deseo de aportar un poco de luz y esperanza en el camino, cuando lo ves todo negro, como yo lo vi en muchos momentos, pues aportar un poco de luz, dar esperanza, porque también lo dice la frase, ¿no? Lo último que se pierde, la esperanza. Mientras tengamos fe, esperanza y confiemos en nuestro sueño, en nuestra sanación, todo es posible. Y el sueño es, bueno, a mí mi sueño sería que la oncología integrativa lleve al sistema sanitario de salud, lo llegará, pero bueno, poco a poco, luego hablaremos de qué es la oncología integrativa. Y decía, bueno, pues ese es un blog, ese es un sueño, y yo siempre digo que si creemos en los sueños, esto se hace en realidad. Y por eso estoy aquí con vosotros. Siempre digo que el cáncer al final le he dado la gracia, al principio no me hizo ninguna gracia, ¿no? Pero ahora sí le doy las gracias porque te permite vivir una nueva vida, una segunda oportunidad para crecer. Y yo todos los años cumplo 2 años, el día que nací y el día que volví a nacer, el día que volví a enfocar mi vida de una manera tan diferente
a como la veía antes de la enfermedad, ¿no? Una vida con muchas guardias, con mucho trabajo, con poco tiempo para ti y poco tiempo para cocinar, ¿no? Y esa es mi historia y por eso estoy hoy con vosotros, para que vosotros llevéis la información y luego cada uno decida qué quiere comer, qué no quiere comer, cómo quiere vivir, pero por lo menos que tengamos esa información, porque son muchas las cosas que podemos hacer para intentar prevenir la enfermedad, pero si no nos lo cuentan probablemente pues no nos pongamos mano a la obra, porque en general pensamos que todo lo que venden en los supermercados, todo lo que está establecido como normal es saludable. Luego veréis que no todo es saludable y que hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? ¿Y por qué es importante que hablemos de esto? Pues porque cada vez hay más cáncer, cada vez más la gente joven afectada de cáncer, cada vez nuevos casos. En esa gráfica que veis ahí podéis ver la incidencia de cáncer en nuestro país en los últimos años. En color rojo es la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Hasta hace unos años era la principal causa de muerte por enfermedades, la enfermedad cardiovascular, son los infartos agudos de miocardio o un tromboembolismo, o sea, una CV. Y sin embargo, en los últimos años el cáncer se ha convertido en la principal causa de muerte en nuestro país. Mirar cómo se ha invertido la curva: en rojo enfermedades cardiovasculares y en gris muerte por cáncer. Cada vez más gente joven, se estima que 1 de cada 3 hombres tendrá cáncer y 1 de cada 4 mujeres. Y lo peor es que la OMS estima que esta incidencia va a ir en aumento, cada vez va a haber más casos y va a haber un aumento de un 70% de aquí a 2030. Por eso es importante que vayamos hablando de esta enfermedad, porque es una enfermedad que le tenemos miedo, que todavía tiene un estigma negativo, pero mirad, es una enfermedad que se puede prevenir en un tanto por ciento muy alto, que no es una cuestión de mala suerte, que a unos les toca y a otros no, sino que hay muchas cosas que influyen en que te toque o no te toque. El cáncer es una enfermedad multifactorial, ¿no? Depende de muchos factores, eso está claro. Y si pensamos que fuera como una lotería, como esa rifa que voy a hacer para el libro, cuanto más papeletas tengamos, más posibilidades tendré de que me toque, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a intentar es ver cuáles son las papeletas para el sorteo y vamos a intentar no jugar, ¿no? Cuanto menos juguemos, menos posibilidades tendremos que nos toque. Están los genes, que tienen un papel, pero el papel de los genes es mucho menos relevante que los que tiene el medio ambiente, cómo vivimos y cómo comemos. Entonces, para que os quede más o menos la idea de cuáles son esos factores de riesgo, os pongo esta imagen porque creo que es muy gráfica y todos conocéis a esa familia, ¿verdad? La habéis visto muchas veces en televisión, para que veáis cuál es el estilo de vida que nos puede influir en la aparición de la enfermedad. Entonces, la familia Simpson podría ser un ejemplo de familia con altas papeletas de sufrir la enfermedad, especialmente Homer. ¿Por qué? Es una familia, sobre todo Homer, muy sedentaria, ¿no? Homer hace vida cama-sillón, va en coche a todos sitios, apenas se mueve. El sedentarismo se ha relacionado con mayor riesgo de padecer la enfermedad. Antes nos movíamos más, ya sea porque no teníamos coche, había mucho más, íbamos a la huerta, andábamos más, y cada vez somos, sin embargo, más sedentarios, ya sea por este estilo de vida, porque no tenemos tiempo. El sedentarismo se ha relacionado con más riesgo de cáncer. La obesidad es un factor de riesgo muy importante que está cobrando cada vez más importancia, porque veréis, somos un país cada vez con una mayor tasa de obesos. En España, a día de hoy, es el país con mayor tasa de obesidad infantil, aún más que Estados Unidos. Se está convirtiendo en un problema. Obesidad más riesgo de cáncer. De hecho, se calcula que las mujeres obesas tienen hasta un 60%, 58% más de riesgo de padecer cáncer, y los hombres un 52% más de riesgo, sobre todo cáncer de endometrio, cáncer de páncreas, cáncer de colon, cáncer de ovario. Y Homer pues tiene esa obesidad, ¿no? Luego está el alcohol, otro factor de riesgo, no solo para cáncer de hígado, sino para mama, colon, faringe, esófago. ¿Y qué hace Homer? Abusa de la cerveza, ¿verdad? Y cuando no, va al bar de Moe y sigue bebiendo. El alcohol se relaciona con más cáncer. El tabaco es otro factor de riesgo muy importante, en este caso Homer no lo cumple, pero el tabaco se relaciona con el cáncer, no solo con el de pulmón, sino con la mayoría de los tumores. Se estima que es el responsable del 25% de los cánceres de cualquier tipo. Luego está la dieta, una alimentación insana.
Ahí tenéis el ejemplo de la familia Simpson comiendo, ¿no? La fruta y la verdura no la veréis, pero sí veréis muchas patatas fritas, bollería, chuchería, mucho azúcar, muchos refrescos tipo cola, donuts. Y cuando comen en familia, como esa imagen, lo que veis sobre todo es carne y patata. No veis fruta, no veis verdura, ¿verdad? Y además comen muy rápido. ¿Habéis fijado que los Simpsons comen muy rápido? Eso también aumenta la obesidad. El comer rápido aumenta el índice de obesidad, y más obesidad es más cáncer. Pero pensaréis, bueno, pero Homer come mal, está gordo, bebe, pero nunca le han diagnosticado en ningún capítulo cáncer, ¿verdad? ¿Sabéis por qué yo creo que no ha tenido esta enfermedad? Por esto, por su mente anticáncer. Homer tiene la facilidad de desconectarse de los problemas, de no hacer de un grano un castillo. No lo veréis obsesionado, ¿verdad? Nunca con nada. Y cuando Marge le está echando la bronca, él está en modo mono haciendo palmas, no se deja llevar por la ira, por la angustia, por el miedo. La central nuclear puede estar a punto de estallar, que él está tranquilo, ¿verdad? Esa mente, ese saber gestionar las emociones como hace Homer Simpson, puede ser un factor protector en la génesis del cáncer, y luego hablaremos de ello y de cómo en los últimos años se está viendo mucho cómo influye en lo que pensamos y cómo vivimos nuestras emociones, nuestros pensamientos en el origen y el desarrollo de la enfermedad. Entonces esto un poco a modo de broma, pero es para que os quedéis la idea de cuál es ese estilo de vida que nos puede llevar a la enfermedad. Y es cierto que cada vez estamos más obesos, cada vez nos movemos menos, cada vez comemos peor, y además cada vez estamos más estresados y tenemos menos tiempo para estar con nosotros mismos, para cuidarnos, dedicarnos un ratito a nosotros mismos. Pues ese es ese estilo de vida del que vamos a intentar huir en esta charla. Y bueno, hay algunos cánceres más relacionados con los factores de riesgo. No todos los cánceres tienen la misma relación. Por ejemplo, la leucemia, un linfoma o un sarcoma tienen menos relación con la alimentación y los estilos de vida. Y luego hay cánceres como pulmón, colon, próstata, mama, ovario, que tienen más relación con cómo vivimos y con cómo comemos. Uno de los que todos pensaréis, estilos de vida y cáncer, es el de pulmón, ¿no? El 90% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados con el tabaco. Y es un cáncer al que le tenemos bastante miedo porque la tasa de supervivencia es bajita. Pero se puede prevenir simplemente no fumando. Lo que pasa es que es difícil. Los fumadores, claro, los que no fumamos lo vemos fácil, pero los fumadores dejar de fumar les es difícil, ¿no? El problema es que aquí no solamente tiene riesgo el fumador, la persona que fuma. Da igual que se trague el humo, no se lo trague. Hay mucha gente que pone la excusa de que como no se traga el humo, eso no pasa nada. No, da igual. Da igual que fume en pipa, que fume cigarro, que sea el tabaco liado, que sea de la maquinita. Da igual, todo el tabaco aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Pero es que también el fumador pasivo, la persona que está alrededor de un fumador, aunque nunca haya fumado, tiene también riesgo de padecer cáncer. Y os decía, no solo pulmón, sino que el tabaco es responsable del 25% de todos los cánceres. Y antes de la ley antitabaco se fumaba delante de todo el mundo, daba igual embarazada, niños. Y los niños y los fetos son los más vulnerables al humo del tabaco. Hay casos de cáncer de pulmón en gente joven que jamás ha fumado, pero al hacer la historia, sus mamás fumaban cuando estaba embarazada o su padre fumaba delante de su madre embarazada. ¿Cuántos de vosotros no han fumado delante vuestra? Y algo que es muy común es que el hombre que ha fumado tiene cáncer de pulmón y después lo desarrolla la mujer que nunca había fumado, ¿no? Entonces, el tabaco, no gracias, y si fumáis, no fuméis delante de la embarazada y de los niños. Pero no solamente el tabaco se relaciona con cáncer de pulmón, también donde vivamos, ¿no? La contaminación medioambiental también aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. En los mapas esos que veis ahí, en color verde veis las zonas de España con menos cáncer de pulmón y en color rojo las zonas que tienen más cáncer de pulmón. Y podéis ver cómo, pues alrededor de las zonas industriales, como puede ser Valencia, Barcelona o aquí en Málaga, por ejemplo, o Murcia, donde hay más industria, donde hay más contaminación, hay más cáncer que pues en las zonas más rurales. Hasta ahí bien. Y luego hay zonas que llaman mucho la atención, como es la zona de Huelva o de Sevilla.
es la industria petroquímica. Si habéis estado en Huelva, en la ría de Huelva, hay una gran industria refinera, una industria petroquímica. Toda la gente que vive alrededor de esa industria petroquímica tiene más riesgo de cáncer de pulmón y de cáncer de vejiga. Luego en las zonas mineras, como pasa en Asturias, ¿veis? Otro punto de cáncer de pulmón. Los mineros tienen más riesgo de padecer este cáncer. Entonces, ser minero, por ejemplo, y fumador es como un cóctel molotov para tener cáncer de pulmón. Dos tumores muy relacionados también con la alimentación son el de mama y el de próstata. En el caso de próstata se dice que el 75% de los cánceres de próstata tienen que ver con alimentación y estilos de vida, y en el caso del de la mama, 50%. Mirad, en ese mapa que veis ahí, veis los países que tienen más riesgo de cáncer de mama y los que menos. En azul oscuro los que más, ¿no? Inglaterra, Irlanda, Alemania. Y los que menos dentro de la Unión Europea son los griegos. Los griegos tienen una tasa de cáncer de mama muy bajita. ¿Qué diferencia hay entre un griego y un inglés o un irlandés? O en este caso una irlandesa. La alimentación. Dieta mediterránea frente a una alimentación donde no hay fruta, verdura, donde hay mucho precocinado, mucha carne, mucho consumo de patata. Próstata, prácticamente igual. ¿Dónde hay más cáncer de próstata? Países nórdicos, Irlanda, Francia. ¿Dónde hay menos? Otra vez en Grecia. Nosotros estáis viendo que no estamos mal, ¿no? Es un color bastante clarito. ¿Qué hay en común en países nórdicos, irlandeses y franceses? Mantequilla, nata, leche, queso. El alto consumo de lácteos también se ha relacionado con el cáncer de próstata. En Grecia se consume mucho menos lácteos y se consume mucha cabra. Es mejor siempre tomar queso, yogures de cabra que de vaca. Aquí, ¿qué se hacía antes? Que se consumía mucha cabra, pero en la cuenca mediterránea no había vaca, eso no lo han traído importado. Pues ya estáis viendo esos mapas y ese riesgo de cáncer. En este mapa es el riesgo de cáncer de cualquier tipo, da igual el tipo de cáncer que sea, y volvéis a saber que se repite: irlandeses, países nórdicos, franceses, los que más cáncer padecen, y los que menos cáncer de cualquier tipo padecen son los griegos. Es decir, la situación se repite, siempre son los mismos los que más cáncer tienen y cada vez son los mismos los que menos cáncer tienen. Estos mapas los podéis descargar, son gratuitos en Globocam. Y mirad, la OMS también pensó, viendo estos mapas, pensó que tiene que estar pasando algo, porque hay países que tienen tan poco cáncer y hay países que tienen tanto cáncer, ¿no? Pues bien, lo que pensaron es, pues vamos a ver cuál es la diferencia. A vos de pronto pensar lo mismo que no estamos pensando nosotros. Los griegos, dieta mediterránea, los otros mucha carne, poca fruta, poca verdura. Entonces pusieron en marcha un estudio que se llama el estudio EPIC, que es el estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición, que lo que intenta es ver si hay una relación entre el cáncer y la alimentación, estudiando cuál es la dieta tradicional de los diferentes países. Este estudio empezó en los años 90 con 500.000 de europeos y sigue en marcha en la actualidad, y nos está dando mucha información sobre cómo influye lo que comemos en el riesgo de padecer la enfermedad. Y de hecho nos han propuesto cuál es la pirámide de alimentación de esas personas que tan poco cáncer padecen. Se ha visto que cuanto más se asemeje nuestra alimentación a la dieta mediterránea ideal, menos cáncer hay, porque la dieta mediterránea no es lo que estamos comiendo en el Mediterráneo, sino la dieta mediterránea tradicional, la ideal. Y esta es la nueva pirámide de dieta mediterránea que se está enseñando ya en los coles y que poco tiene que ver con la que yo estudié cuando estudié medicina, como ahora podréis ver. En la base de la pirámide nos han puesto gente haciendo ejercicio físico, la importancia de movernos, de no tener una vida sedentaria como antes os comentaba. Luego nos han puesto una familia comiendo, porque cada vez se le da más importancia al tema de las emociones, lo importante que es las relaciones sociales, el vivir en armonía con los demás, el rodearnos de gente que nos quiere, que nos hace disfrutar y no de gente que nos amarga la vida y que nos hace llorar, ¿no? Comer en familia, pero despacio, sin mirar el WhatsApp, sin mirar la tele, sino disfrutando de la comida y disfrutando de la compañía. Porque hoy en día también puede haber familias comiendo y cada uno está con su móvil y nadie está, ni estás comiendo ni estás con el móvil, ¿no? Hace poco fui a un restaurante y me llamó la atención el reto, porque venía una caja de madera que no sabemos lo que era y decía, por favor, deja aquí el móvil y no lo cojas hasta que no termine la comida. Y es verdad, deberíamos de ser más conscientes de esa costumbre que estamos cogiendo, ¿no?
Tenemos muchos amigos virtuales, pero luego pocos amigos reales. Bueno, luego nos recomiendan una olla, ¿veis? Hay una olla humeando para que cocinemos más. Tendemos a cocinar poco, es más cómodo comprar comida que precocinada. Llega la noche, que es más cómodo hacer una salchicha tipo Frankfurt a mi hijo, unos nuggets, que ponerme a cocinar, ¿verdad? Pues nos recomiendan que cocinemos en casa, que cocinemos con mucho cariño, fuego lento, como hacían nuestras madres, y que no perdamos las recetas tradicionales, que pueden ser más saludables. Recetas como el gazpacho, los boquerones en vinagre, el pisto, son recetas nuestras que pueden ser muy saludables y que las estamos perdiendo. Ya casi nadie hace el gazpacho, lo compra envasado, ¿verdad? Los boquerones en vinagre, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Y los compraríais probablemente ya hechos. Yo sé que hay que organizarse, ¿no? Que es cuestión de organizarse, pero si nos organizamos bien y planificamos, podemos conseguirlo. Después nos ponen unas setas, la importancia también de las setas. Pensamos en las setas y en los japoneses. Y nosotros aquí también hemos consumido en temporada, siempre la gente iba y recolectaba setas. Las setas son muy importantes porque estimulan el sistema inmune y ayudan en prevención del cáncer, pero también en de la mayoría de las enfermedades, ¿no? Entonces, pues en temporada comer muchas setas, níscalos o champiñones incluso. Después una cesta, como esta que tenemos aquí, tan bonita, con tanto color, para que intentemos consumir productos de temporada y locales, fruta y verdura que sean de nuestra tierra y que sea de temporada. En los últimos años hemos perdido un poco el norte con el tema de las temporadas y ya nadie sabe cuándo es la temporada del tomate. Creemos que el tomate está ahí todo el año. Lo hay porque hay invernaderos, pero no es natural. Que el calabacín es de invierno incluso, ¿no? El calabacín es solo de verano. Entonces nos invitan a comer fruta y verdura de temporada. ¿Por qué? Porque la temporada, aparte de que es mucho más económico, es cuando más nutrientes tienen los alimentos, cuando más fitoquímicos, vitaminas, enzimas y minerales, y más nos ayuda en la prevención de la salud. Porque podemos intentar comer mucha fruta y verdura, pero si esa fruta y verdura tiene menos minerales que la que debería de tener, o vitaminas, como decía, fitoquímicos, pues no estamos haciendo ese plus. Entonces, intentar consumir fruta y verdura en temporada. Ahora pensaréis, ¿cómo voy a vivir ahora sin tomate? Si yo todos los días puedo ir al súper y comprar tomate. ¿Qué hacían vuestras abuelas? Pues que con el tomate que sobraba o hacían conserva o lo secaban. Y en invierno el potaje de lentejas se le echaba tomate seco, ¿a que sí? Y ahora no podemos imaginarnos cómo voy a hacer un sofrito sin tomate fresco. Nuestras abuelas sobrevivían. Pues nosotros también podemos. ¿Qué hacían con lo que sobraba del melocotón, no? O sea, la conserva, por ejemplo, o el pisto, que guardaban la berenjena, el pimiento y el tomate y hacían pisto envasado que luego durante todo el año iban sacando. Igual que antes se hacía la matanza y con esa carne se iba comiendo el resto del año. Ahora es como si hiciéramos matanza continua, porque todos los días podemos tener todo el embutido, toda la carne que queramos disponible. Bueno, pues seguimos viendo la pirámide. Después nos recomiendan la mejor bebida que podemos consumir. ¿Cuál es? El agua. ¿Y qué tomamos en vez de agua con la comida? Coca-Cola, Nestlé, bebidas azucaradas. ¿Qué llevan los niños al cole? Batidos, zumo, agua. Pocos niños llevan botella de agua, ¿verdad? El agua es la mejor bebida que podemos consumir y al lado nos han puesto la segunda mejor bebida, las infusiones, ya sea té, manzanilla, menta poleo. En vez de un carajillo después de comer o un pacharán, mejor una buena infusión. Después nos recomiendan que lo mejor es consumir fruta, 2 raciones al día, de la fruta de temporada, pues en verano su sandía, en septiembre viene la uva, ahora estamos en temporada de cítricos, pues mucha naranja, mucha mandarina, manzana. Cada temporada tiene frutas maravillosas que debemos de aprovechar. Después nos recomiendan algo muy importante en nuestra tierra y que es lo que nos distingue de otras culturas culinarias. Es el aceite de oliva virgen extra, por eso han puesto la aceitera. Cada vez hay más estudios que nos hablan de la importancia que tiene consumir aceite de oliva virgen extra. Con el apellido ese, virgen extra, porque el aceite de oliva secas que podéis comprar, que es unos céntimos más barato, pero ese aceite refinado, ese aceite no nos interesa. Que sea virgen extra y mínimo 4 cucharadas soperas al día, ¿vale? Siempre es mejor crudo, poco cocinado, es mejor no freír ese aceite, sino utilizarlo pues para ensalada o para sofritos, pero cuanto menos friáis mejor, cuanto menos frituras mejor. Después nos recomiendan 2-3 raciones de vegetales al día.
Habían puesto la alcachofa, la acelga, la escarola, pero todos nos valen porque cuanto más color mejor, cuanto más se parezca la alimentación al arco iris, pues mejor. Luego nos recomiendan 2 raciones de cereales al día, mejor cereal integral y mejor el grano siempre, después la pasta y después el pan. Puede ser un arroz integral, la pasta ya es fácil encontrarla integral, y el pan siempre que podáis que sea pan integral, pero integral de verdad. El pan integral que la mayoría de los sitios tienen es pan blanco con un poco de salvado, no ese pan que es oscuro, que pesa, que cuando te lo tomas te sientes saciado. Ese es el pan que debemos de consumir, sea de centeno, de espelta, de camo. Y después nos recomiendan, bueno, habéis visto que todavía la carne y la leche no han aparecido y antes era como la base. Después nos recomiendan todos los días una ración, un puñado de frutos secos, sobre todo almendras y nueces. Las almendras porque son muy ricas en calcio para el tema de los huesos y de los dientes, por eso deberíamos de consumirlas tanto niños como en la menopausia. 12 almendras crudas al día, y las nueces, unas 5 nueces al día crudas, nos ayudan para prevención de enfermedades cardiovasculares, prevención de infartos, prevención de Alzheimer, mejorar el perfil lipídico y prevención del cáncer, ¿vale? Después no se distingue muy bien, pero después de las nueces veis hierbas, son aromáticas. Esa buena costumbre de Arguiñano de ponerle todo perejil la podríamos recuperar, poner el perejil, cilantro, orégano, laurel, tomillo, albahaca en nuestras comidas. Hace que necesitemos utilizar menos sal. La sal se relaciona sobre todo con cáncer de estómago, cuanto menos sal mejor y cuanto más aromáticas mejor. Después otro producto muy típico nuestro y que es un excelente probiótico para nuestra salud intestinal, que es mucho mejor que un Actimel, las aceitunas de mesa, las aceitunas aliñadas de toda la vida, que en todas las casas se partían y se aliñaban. Esos son un buen probiótico si están bien hechas, como se hacían antes, que se lavaban con agua y sal y después se tapaban para que fermentaran. Cuando se le iba el amargor, se le aliñaban, ¿no? Y se iban consumiendo. Esas son ideales. El problema es que las industriales se hace todo el proceso, se forma el probiótico y luego las pasteurizan con calor y si las calientan para que se conserven durante años, están perdiendo el probiótico. Por eso debemos de buscar aceitunas de mesa no pasteurizadas, o las que hacéis en la casa están bien. Después nos recomiendan el ajo y la cebolla. Los conocemos todos, son muy de nuestra cultura. Todos los días debemos de incorporar el ajo y la cebolla en nuestras comidas, hacer los sofritos, en la ensalada. Esa buena costumbre de restregar un ajo en la tostada, por ejemplo, ¿no? Y para los que no toleran bien el ajo crudo, ahora hay ajo fermentado, que es el ajo negro, no sé si lo conocéis. Tomar un ajo negro al día puede ser un buen probiótico, es una forma de tomar ajo para aquellas personas que se les repite, que no lo toleran bien, ¿vale? Después los lácteos. Antes era la base de la pirámide, ¿verdad? Teníamos que beber lo menos 1 litro de leche, más el yogur, más el queso. Mirad, ahora cada vez más arriba y nos dicen que máximo 1 o 2 al día. Y mejor habéis visto que pone yogur y queso que la leche. ¿Cómo van cambiando según los estudios, pues van cambiando las recomendaciones? Recomiendan 1 o 2 lácteos al día, mejor de cabra, mejor desnatado, es decir, el queso mejor el fresco y de cabra, el yogur mejor desnatado y de cabra, y la leche pues no la han puesto, como la veis. Y no flanes, no natilla, el lácteo en forma de yogur y queso blanco, el yogur en caso blanco, sin azúcar si podéis, y después se endulza. ¿Por qué cada vez se recomiendan menos los lácteos? Porque cada vez somos más conscientes de que la mayoría de la población, el 54% de la población española, es intolerante a la lactosa. Si eres intolerante a la lactosa, como es la mitad de los españoles, y consumes lácteos, sobre todo lo rico en lactosa, que es la leche, se produce una inflamación crónica a nivel intestinal y se ha visto que puede haber un mayor riesgo de la mayoría de las enfermedades. Si no eres intolerante, no hay problema con el consumo de lácteos, pero el problema es que no sabemos si somos intolerantes o no. Hay mucha gente que lo nota, ¿no? Porque nota que se está estreñida, que le da diarrea, que le duele la barriga cuando toma la leche, el yogur o el queso o un helado, y cuando no lo toma se encuentra bien. Entonces eso pues, lo tienen fácil, te observas tu cuerpo y puedes saber si eres intolerante o no. Una cosa es ser alérgico y otra es intolerante. Como el yogur y el queso tienen menos lactosa, el que menos tiene el queso, pues son los que más se recomiendan. ¿Vale? Después nos recomiendan pues 2 veces por semana, 3, pescado, huevo y legumbres. Esos potajes de nuestras abuelas, el huevo ya sea en forma de huevo cocido, de sea una tortilla.
Después 1 o 2 veces por semana carne, pero carne blanca, pollo, pavo. Y después ya 2 veces por semana máximo, carne de ternera, carne de cordero o carne de cerdo y patata. ¿Os acordáis de lo que hablábamos de los, por ejemplo, de los irlandeses? ¿En qué basan su alimentación? En lo que solamente nos recomiendan 2 veces por semana, carne y patata. ¿En qué basa la dieta de los griegos? Aceite de oliva, fruta, verdura, esas aceitunas, esos frutos secos y poco lácteo, y el lácteo que se toma sobre todo de la cabra. Y luego ya en la base, como de vez en cuando, está el embutido y la pastelería. Y hoy en día, ¿cuántas veces tomamos embutido? Casi a diario. ¿Y pastelería y bollería? Pues casi a diario. ¿Cuándo tomaban vuestras abuelas o bisabuelas los dulces? ¿En Navidad? Los roscos, los mantecados, los turrones. En Semana Santa los roscos y los pestiños. Y cuando había una celebración, nada más. Y ahora, pues todos los días, ¿no? Y luego, arriba del todo, nos recomiendan como la única bebida alcohólica el vino tinto, a razón de 2 consumiciones máximo al día en hombres y 1 en mujeres. Todo lo demás no se recomienda. Bueno, vino tinto, rosado, blanco o sidra, ahora que viene la Navidad, cava, no habría problema. Pero todas las demás bebidas no son recomendadas. Estaréis pensando todo en la cerveza. La cerveza, bueno, no os va a hacer mal con tomar una cerveza, pero tampoco tiene ese plus para la salud. El vino sí puede tener un plus, entonces si no os importa, mejor que os toméis una copa de vino a una copa de cerveza. La cerveza, si se hiciera el método tradicional, pues quizá podría ser más saludable, pero también el proceso de elaboración de la cerveza a día de hoy es muy industrial, ¿no? Y bueno, para la gente joven que está aquí, que eso muchas veces lo preguntan, pues muchos te preguntan si son 2 consumiciones al día, si me las junto para el sábado por la noche son 14, ¿no? El problema es que en el botellón no se suele tomar vino tinto, ¿no? Que se toman otras cosas y se combina con alcohol y con otras cosas que mejor las madres no sabemos, y hacer un cóctel molotov, ¿no? Entonces no vale con juntarse 14 vinos para el sábado. En general tendemos a beber más de lo recomendado. Y bueno, de esto quería hablaros porque estaréis todos un poco al tanto de la noticia, del tema de la carne. Bueno, ya lo habéis visto aquí, ¿no? La de la pirámide mediterránea, que está en la base de arriba, que cuanto menos embutido, carne procesada, tomemos mejor. Pero además, en las últimas semanas, pues la OMS ha hecho un comunicado en el que algo que ya se venía diciendo, pero ya ellos lo han afirmado, es que el consumo de carne roja y embutido se relaciona con mayor riesgo de cáncer. Las personas que más embutido y carne roja consumen, más cáncer de colon tienen, y después de próstata y de páncreas. La OMS no ha encontrado una cantidad segura para el consumo, es decir, no han dicho si solamente te toma una vez a la semana, el riesgo de cáncer es el mismo que el que no toma embutido. No han visto ningún consumo seguro, por eso recomiendan que cuanto menos mejor. Hay otros alimentos mucho más saludables que podemos consumir. Carne roja, os decía que era la ternera, el cordero, y la mayoría de la gente considera también rojo al cerdo. Y carne procesada es el embutido. Dentro del embutido estaréis pensando todo, y el jamón serrano ibérico sería el más recomendado. Si vais a tomar alguno, siempre mejor el jamón serrano, si puede ser posible, ibérico. Ya se me ha ido. El embutido, la cecina, todo lo que son con cecina, salazones y ahumado estaría dentro de la carne procesada. También el bacon, la panceta, la salchicha, la hamburguesa, los botes de salsa de estos tipos boloñesa que venden, los botes de carne procesada y los botes de caldo de carne también, ¿vale? El tipo becrem. Eso se considera carne procesada o preparados de carne. Entonces, cuanto menos mejor. Como decían arriba, pues máximo 2 veces a la semana carne roja, y el embutido pues muy de vez en cuando. Aparte de la carne roja y el embutido, pues intentar evitar la comida rápida tipo salchicha, pizza, hamburguesas, patatas fritas, palomitas, helados, bollería, comida rápida, bebida azucarada, pan blanco, pasta blanca. ¿A qué os suena que es la alimentación de la mayoría de los niños a día de hoy? Pero es que muchos menús escolares, también es la base de la alimentación.
Por eso luego nos extraña que el cáncer haya aumentado tanto en los últimos 40 años. Cada vez hay más cáncer, pero es que cada vez comemos peor y nos alejamos de esa pirámide mediterránea. Y la carne es un problema, bueno, la OMS ha hablado ahora de él y por eso está más de moda, pero yo creo que uno de los principales problemas en la alimentación es el tema del azúcar. Cada vez consumimos más azúcar y un alto consumo de azúcar se relaciona con más caries. Yo creo que eso más o menos todo lo tenemos en mente, pero también a más azúcar, más obesidad. A más obesidad, más enfermedades cardiovasculares, cáncer y diabetes. Por eso está aumentando tanto la obesidad, el cáncer y la diabetes en los últimos años. Dice la OMS que no deberíamos de consumir más de 25 gramos de azúcar al día. 25 gramos son 5 cucharaditas de café. De café no, esas somos pequeñas, esas son 2,5. 5 cucharaditas de tipo postre, ¿no? Al día. 5 cucharaditas, pensaréis que es mucho porque no le echáis ninguno al café, 5, ¿verdad? Pero el problema es el azúcar oculto, el que tomamos sin ser conscientes. Mirad esa imagen. Cuando os tomáis una bebida isotónica, que está pensada para deportistas, no para el resto de la población, estás tomando 26 gramos de azúcar. Las bebidas tipo cola, carbonatadas, tienen 35 gramos de azúcar. El batido, si fueran 330 mililitros de batido de chocolate, fresa, vainilla, tiene 40 gramos de azúcar. ¿Y cuántos niños no lo llevan todos los días al cole? Las limonadas tipo azucaradas, por no decir marcas, tienen 42 gramos de azúcar, o el zumo industrial 42 gramos de azúcar. Es decir, simplemente con una de estas bebidas ya te has pasado el máximo que recomienda la OMS. Si viésemos el consumo, la cantidad de azúcar que tienen los alimentos, por ejemplo, un bote de Colacao que muchos niños toman, el bote en sí tiene 95 cucharadas de azúcar. Y hay niños que luego encima le echan azúcar, ¿verdad? El ketchup, un 30% del ketchup es azúcar, pero es que el azúcar está presente en todo. Incluso si compráis un paquete de chorizo en tipo embutido, tiene 2 cucharadas de azúcar. El azúcar se echa como conservante y está omnipresente. O sea, todos nos pasamos de esos 25 gramos de azúcar casi sin darnos cuenta. Y por eso decía, cada vez hay más obesidad, cada vez hay más cáncer. Y es algo que tenemos que evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Pues intentando comprar cuanto menos productos procesados, mejor. Yo siempre digo que si pensamos cuando voy a un súper, ¿qué será lo más saludable? Que penséis en nuestras abuelas, o más bien ya en nuestras bisabuelas, y le dijéramos, bisabuela, echa en el carro solo aquello que conozcas, que sea de tu época. ¿Qué querréis que echaría? Solo iría a la fruta, a la verdura y poco más, ¿no? La mayoría de los pasillos de cualquier supermercado se los pasaría, ¿no? Cuando haces este cambio de alimentación te parece un poco estas abuelas, ves que tu campo de acción en un supermercado queda restringido a productos frescos, a productos que tú puedas controlar, que tú puedas cocinar, ¿no? Siempre cuando pensemos que es lo más saludable, pues pensamos en lo que nos da la naturaleza, ¿no? Todavía no hay ningún árbol que dé pizza. Pues eso sería un poco el sentido común a la hora de alimentarnos. Y ahora estaréis pensando, bueno, si todo está mal, si ya no puedo comer nada, ¿no? Me voy a morir de hambre, voy a tener que vivir del prana, como dicen los indios, ¿no? De la energía del sol. No, esa es la idea que quiero que os llevéis. Yo sé que la primera parte es como muy negativa, de todo está mal. Lo bueno es que hay muchas cosas que podemos hacer, que cualquier receta tradicional se puede convertir para hacerla más saludable. Si el menú típico es esto que estáis viendo aquí, ¿no? Un chuletón bien quemadito, con patatas fritas en aceite de girasol y en freidora, eso es como el menú en muchos menús. El menú infantil, cuando vaya a comer fuera, habéis fijado que hay salchicha, hamburguesas, nuggets con patatas fritas y además les ponen al niño el bote de ketchup y mayonesa para que lo unten bien. Y de postre, un helado, ¿no? O cuántos menús infantiles les dan el juguetito, ¿no? No voy a hablar de una cadena concreta, que para que el niño se coma las patatas, la hamburguesa y tal, la Coca-Cola, le dan un juguete. O bueno, y ya hablando de lo que nos hacen para que el niño consuma todo este tipo de productos azucarados, ¿dónde ponen todos los productos azucarados tipo chicle y caramelo? En la cola, ¿verdad? Cuando vas a pagar, ¿para qué? Para que el niño, mientras estás pagando, no te moleste, le compras la chuche y ya puedas comprar tranquila, ¿no? Bueno, pues esa es la alimentación de la que vamos a huir. ¿Y ahora qué vamos a comer? Pues nuestra alimentación será, no tenéis que hacer los vegetarianos, pero sí que los vegetales, las frutas, las legumbres,
Las semillas, los frutos secos tienen que ser los protagonistas. Podemos comer carne, pero que la carne no sea el protagonista del plato, y siempre mejor el huevo y el pescado a la carne, como hemos visto. Dentro de la carne blanca, la carne roja. Importante es que haya mucho color, ¿no? Ese plato con tanto color, esta cesta que hay aquí, cuanto más color mejor. ¿Por qué más color mejor? Porque tiene más vitaminas, más minerales, pero sobre todo porque el color, el sabor y el olor de los vegetales es por unos fitoquímicos, por una sustancia como la quercetina, la curcumina, que son los que le dan esa característica de color al alimento, pero sobre todo cuando nosotros los ingerimos nos protege frente a la mayoría de las enfermedades. Por eso cuanto más color, cuanto más se parezca vuestra alimentación al arco iris, mejor, ¿no? La ensalada no es solamente lechuga y tomate, sino que le podéis dar mucho color añadiendo diferentes hortalizas. Y esa es la base que nosotros vamos a utilizar, vegetal. Podemos tomar proteínas si queremos, decía que no tenéis que haceros vegetarianos, pero mejor pescado y huevo. Y ahora pensaré, bueno, y ahora cuando llego yo a mi casa, mañana cuando el niño le dé desayunar, ¿qué le voy a dar? Algo típico sería un croissant, una pieza de bollería, con mermelada de azúcar o jamón york y queso, ¿no? Eso, o una tostada de pan blanco con jamón york. ¿Qué podríamos hacer? Pues podemos cambiar la bollería por una pieza de fruta. Podemos cambiar la tostada de jamón york, por ejemplo, por una tostada integral con aceite de oliva virgen extra, tomate y ajo. Eso es típico del Mediterráneo, ¿no? Podemos cambiar el zumo industrial por un zumo hecho en casa. Ahora que es temporada, un zumo de naranja o un licuado donde podéis meter zanahoria, manzana, apio, remolacha. Los cereales refinados, azucarados que toman tantos niños y tantos adultos, los podemos cambiar por unos copos de avena que reconfortan mucho, que además los copos de avena ayudan a las personas con depresión y con ansiedad a regular el estado de ánimo. Entonces unos copos de avena con frutos secos, con esas nueces o esas almendras, con manzana o con plátano, y eso puede ser un desayuno ideal. Que antes se hacía las gachas de toda la vida, pues si se hacen con avena sería algo parecido a las gachas, ¿no? El colacao, que tanto azúcar tiene, lo podéis hacer vosotros en casa comprando cacao puro en polvo, y le añadís un endulzante, ya sea un plátano maduro, ya sean dátiles, miel o azúcar integral de caña. Podéis hacer vosotros ese colacao y sabéis, vosotros controláis la cantidad de azúcar que tiene. Si queréis tomar un lácteo, pues decía mejor un yogur de cabra, pero blanco, y vosotros le ponéis pues la fruta que queráis, se le tritura, se le pone frutos secos, se le pone semilla, y es mucho más saludable que cualquier lácteo. Esas son soluciones para el desayuno, y podemos añadir una infusión, ¿no? Como antes os comentaba. Es decir, no todo está perdido, se pueden hacer muchas cosas. Solo que, puedes cambiar un poquito. Para mediodía, en verano, ideal empezar con un gazpacho hecho en casa, con una ensalada, o en invierno con una crema de verdura, pero sin nata, sin quesito, ¿no? Le metamos aceite de oliva virgen extra, donde las verduras no estén sobrecocidas. Eso puede ser un entrante, y de plato principal, pues un arroz integral con verduras. La quinoa es otro cereal que se está utilizando ahora mucho, pero los platos de legumbre toda la vida, unos garbanzos, ¿no? Un potaje de garbanzo, un potaje de lentejas, y si queremos pescado o huevo, está bien, mejor siempre hecho al vapor o estofado al horno que frito, ¿no? La costumbre malagueña del boquerón frito. Las sardinas, por ejemplo, son muy ricas en omega 3, o los boquerones, ¿no? Pero cuando se fríen, esos omega 3 tan saludables que nos ayudan en prevención del cáncer y las enfermedades cardiovasculares, se destruyen. Para que un boquerón, por ejemplo, sea saludable, ¿cómo se hacía toda la vida en la cultura mediterránea? En vinagre. Los boquerones en vinagre, el pescado crudo es el más rico en omega 3, por eso está tan de moda ahora el tema del sushi, ¿no? Que consumen tanto los japoneses, porque ese es pescado crudo rico en omega 3. Entonces el pescado o crudo, por ejemplo, no son boquerones crudos, o al vapor, o estofado o al horno. Verduras al vapor son muy digestivas, y para los enfermos con cáncer además les sientan muy bien. La salsa, pues podemos hacer perfectamente una vinagreta, una salsa a base de aceite de oliva virgen extra, le podemos poner limón, le podemos poner el zumo de algún cítrico,
y eso va a ser más saludable que todas las salsas que hagáis a base de nata. Ahora también está muy de moda lo del tema de los batidos verdes, ¿no? Que muchas celebrities americanas lo están poniendo de moda, porque la verdad es que es una forma de tomar fruta, verdura saludable, ¿no? Pero nosotros decía que teníamos nuestro batido verde andaluz, era el gazpacho, solo que nosotros le metíamos tomate, por eso te da el toque rojo. ¿Pero qué es el gazpacho? Es un zumo, es una sopa fría cruda de tomate, cebolla, ajo, pepino, pimiento, aceite de oliva virgen extra. Todos esos ingredientes los teníamos tan saludables que hablábamos, los teníamos en un solo plato. Y como decía, también podéis hacer vosotros los zumos con una licuadora extractora de zumo. Y bueno, todo esto que yo he dicho está basado en el estudio EPIC, pero a los enfermos con cáncer se les habla de la importancia de esto. Pues mira, en Estados Unidos sí. El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer habla sobre todo de alimentación para prevención del cáncer y si hemos tenido la enfermedad, qué hacer para evitar o intentar disminuir el riesgo de que ésta vuelva. Y son prácticamente lo mismo que estamos hablando aquí. Recomendaciones de la World Cancer Research Fund es mantenerte delgado, sin evitar el infrapeso, ¿no? Los modelos de estas esqueléticas tampoco es saludable. Practicar ejercicio físico, unos 30 minutitos cada día, de cada uno el que le guste. Caminar a paso ligero es un ejercicio estupendo y no coste cero. Evitar consumir alimentos muy energéticos y bebidas azucaradas, es decir, ya nos están hablando que evitemos esas colas, esos batidos, esos zumos. Comer más variedad de verduras, de frutas, de cereales y de legumbres. Limitar el consumo de carne roja y de embutidos. Limitar el alcohol, limitar la sal y si somos mujeres debemos de mamar a nuestros hijos para prevención de cáncer de mama. Es decir, son recomendaciones de sentido común, ¿verdad? Todos pensaréis, bueno, esto es de sentido común, pero ¿creéis que en los enfermos con cáncer cuando terminan el tratamiento se les insiste que si quieren que el cáncer no vuelva hagan esto y se lo tomen en serio? Pues probablemente no, habrá cada vez más oncólogos por suerte que sí. Los oncólogos y enfermería la verdad es que tratan a todos sus enfermos con mucho amor, pero luego de alimentación y estilos de vida saludables hablamos poco, probablemente porque tenemos poca formación. Y mirad, otra cosa, estamos hablando hasta ahora de prevención y es algo interesante, pero en el nuevo libro, en la guía práctica, tenemos algo que también es muy importante, es cómo intentar disminuir los efectos secundarios de la medicación a través de la alimentación y algunas terapias y estilos de vida. Porque el problema que tiene a día de hoy todavía la quimioterapia, el tratamiento para el cáncer, es que es bastante agresivo y por eso muchas veces, hay veces que le tenemos más miedo incluso al tratamiento que a la enfermedad en sí. Aunque gracias a la nueva investigación cada vez los tratamientos son más específicos y tienen menos efectos secundarios, ¿no? Pero los efectos secundarios pues a veces nos limitan la vida y si no te encuentras bien tampoco vas a tener una buena actitud ante la vida. Todo habréis visto, ¿no? Mientras tenemos todos salud, nos encontramos bien, estamos felices. En el momento que os duele la cabeza ya estamos amargados de mal humor. Si estamos estreñidos ya tenemos un mal humor que no hay quien nos hable. Pues imaginaos cuando estás con la quimioterapia, si estás vomitando, si te sientes sin fuerza, si se te duermen la uña, o sea, los dedos, si la uña se te estropea y se te cae, tu actitud no va a ser diferente, no vas a estar tan positivo, no vas a tener tanta ganas de luchar. Sin embargo, si aunque estés con la quimio te encuentras bien, tienes energía, tienes vitalidad, va a cambiar mucho tu actitud. Y según cómo tú te encuentres, también el sistema inmune responde y las posibilidades de supervivencia son diferentes. Por eso, a través de la alimentación y algunos hábitos de vida, podemos disminuir esos efectos secundarios y aumentar la calidad de vida. Lo principal cuando nos diagnostican un cáncer es dejar de fumar, porque la quimio es menos efectiva si fumamos, abandonar el alcohol, salvo esa copita de vino que nos podemos tomar, intentar hacer ejercicio físico, gestionar bien las emociones y pautas de alimentación concreta. Según el síntoma, hay diferentes pautas de alimentación que nos pueden ayudar. Pues, por ejemplo, cuando salen las llagas en la boca, podemos hacer en casa polos o cubitos con zumo de fruta, y eso puede aliviar mucho y entonces podemos comer. Cuando hay diarrea, pues las manzanas asadas pueden ir muy bien. Cuando hay náusea y vómito, las infusiones de jengibre funcionan bastante bien. Para los sofocos, por ejemplo, por la quimioterapia, por las semillas de sésamo o comer más brócoli, la acupuntura nos pueden ayudar. Son muchas las cosas que podemos hacer para mejorar esa calidad de vida y es algo de lo que tampoco se suele hablar.
Si con estos cambios evitamos también otra medicación aparte de la quimioterapia, cuanto más medicación tomemos, también hay más riesgo de interacción entre los fármacos, más riesgo de efectos secundarios. Por tanto, cuanto más podamos limitar el consumo de fármacos, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese libro nuevo tenemos esa parte de alimentación, tanto en prevención como en tratamiento de la enfermedad, qué comer cuando estamos con la enfermedad, qué comer para tener más apetito, y tenéis recetas así tipo de cómo preparar las cremas, cómo preparar el gazpacho, si hay vómitos, si hay náuseas, como os decía, qué hacer, ¿no? Después viene la parte del ejercicio físico, que es muy importante, y que hasta hace unos años al enfermo con cáncer se le decía que hiciera una vida camasillón, que no se moviese. Esto se ha visto que es contraproducente y puede ir en contra de su salud. El enfermo con cáncer tiene que moverse, cada uno en la medida de lo posible. No es lo mismo una persona con 20 que con 80. No es lo mismo que estés con quimio, que estés con radio, que solamente sea cirugía. Si sabemos adaptar la pauta de ejercicio físico a la situación de cada enfermo, puede ser un plus para su salud. ¿Por qué? Porque estimula el sistema inmune, que es nuestra principal barrera frente al cáncer. Disminuye la inflamación, o ayuda a dormir mejor. Hace que la depresión, la ansiedad se reduzcan porque se producen unas sustancias que se llaman la endorfina, disminuye el dolor, aumenta la autoestima y además es un reto, ¿no? Porque al principio, si no estamos acostumbrados, a lo mejor andar 200 metros es lo más grande, pero cuando consigues esos 200 metros y mañana 250, y habréis visto muchos enfermos de cáncer, por ejemplo, que empiezan a correr y al final hacen maratones, cuando nunca en su vida habían corrido, porque es una forma también de ponerte un reto de yo puedo, voy a hacer lo posible, ¿no? Entonces el ejercicio físico es muy aconsejable. Hay que saber adaptarlo según las circunstancias. Por ejemplo, la persona con metástasis ósea no debería hacer deporte de impacto, ¿no? Apuntarse a kickboxing o artes marciales no sería una buena opción si tengo metástasis. Pero hay ejercicios que valen para casi todo el mundo. Uno es andar. Luego hay uno que se le está recomendando mucho en los últimos años, hay muchos estudios sobre él, es el yoga. El yoga me permite hacer algo de ejercicio, pero además me permite respirar, centrarme en la respiración, me permite desconectarme de todo el rollo que tengo con el hospital, la quimio, tal, con la enfermedad, y es una forma de combinar bienestar emocional y ejercicio físico. Y este capítulo lo ha escrito una médico que está aquí afincada en Málaga, en Vélez, que es la doctora Bárbara Maragón, médico de familia. En su caso fue un cáncer de colon, y a ella como a mí, pues el cáncer le cambió la vida, ¿no? A mí más por el tema de la alimentación, y ella es porque es profesora de yoga. Mirad ahí qué postura está haciendo, que para la mayoría es inverosímil, ¿no? Ponernos en esta postura con estas edades. Pues Bárbara, el yoga fue una de las cosas que más le ha servido. Entonces, darle las gracias porque este capítulo es cosa suya. Y bueno, luego en el libro vais a encontrar también pues un capítulo sobre oncología integrativa, que ya hablaba al principio. ¿Qué es la oncología integrativa? No es más que sumar la medicina oficial con su quimio, radio, inmunoterapia, hormonoterapia, con todas aquellas terapias que se haya demostrado desde un punto de vista científico que pueden ayudar al enfermo con cáncer. Cada vez hay más estudios al respecto y se ha visto que las personas que combinan la convencional con esta oncología integrativa pues tienen mayor calidad de vida, parece que a la larga más supervivencia y menos efectos secundarios. ¿Y por qué es importante que desde la medicina oficial hablemos de oncología integrativa? Porque los enfermos normalmente van por delante de los médicos y la mayoría de los enfermos recurren a la medicina que se llama complementaria, ya sea a través de cambio de alimentación, suplementos, vitaminas, masajes, hierbas, yoga, acupuntura, homeopatía, cada uno a lo que le va sintiendo que le va mejor. Pero sin embargo, la mayoría de estos cambios, estos suplementos, no han sido recomendados por el médico, sino que pues es porque el enfermo lo ha ido en algún sitio, se lo ha mandado algún médico naturista o simplemente porque se lo ha recomendado la vecina, ¿no? Y os decía que casi hasta el 80% pueden, según el estudio, pueden estar haciendo alguna terapia. Y algunas son inocuas, no ponen en riesgo nuestra salud, ¿no? Por ejemplo, pues los masajes, la meditación, no van a ser contraproducentes, pero sí que hay suplementos o hierbas que pueden interaccionar con la quimioterapia. O hay veces que algunas informaciones que vemos en internet que nos dicen que alguna planta es mucho más efectiva que la quimio pueden inducir a que el enfermo deje la medicación
para tomar estos suplementos con la esperanza de que la enfermedad va a desaparecer, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado y por eso sería muy importante que todos nosotros, los médicos y enfermeras, tuviéramos una formación. No lo podemos saber todo porque no podemos abarcarlo todo, pero por lo menos tuviésemos una formación suficiente para cuando un enfermo viene a preguntarnos por qué puedo hacer, pues le podamos dar unas pautas concretas. Si me dice un enfermo estoy tomando tal, yo no ponga cara de ¿qué me estás contando? No tengo ni idea, ¿no? Sino que tengamos una formación mínima o sepamos dónde derivar, ¿no? A los enfermos. El problema es que que a nosotros no se nos da esa formación y tiene que ser el médico o el enfermero por su cuenta el que se forme en esto. En otros hospitales, fuera de España, en Alemania, en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, sí que se está hablando de medicina y enfermería, de medicina integrativa y se le está dando estas pautas. Aquí llegará poco a poco. Yo hace menos de un mes estuve, por ejemplo, dando un curso de oncología integrativa a las enfermeras de Ciudad Real. Es decir, poquito a poco, siempre empiezan las enfermeras, luego los médicos de familia y por último los especialistas. Vamos abriendo un poco nuestra mente y vamos adaptándonos a lo que los enfermos demandan, porque cada vez son más los enfermos que demandan este tipo de información. Aquí tenemos una diferencia respecto a lo mejor otros países, que como en el carácter que tenemos, los médicos suelen ser muy cariñosos, enfermería sobre todo suele ser muy cariñosa y acompañan mucho, pero luego esta formación pues nos falta. Y esto que yo digo que la oncología integrativa se está haciendo en algún sitio, pues sí, se está haciendo en los hospitales pioneros en tratamiento del cáncer, como el MD Anderson Cancer Center o el Memorial Sloan Kettering de Nueva York. Son hospitales pioneros en tratamiento convencional y en cuanto ellos hagan un nuevo protocolo de quimioterapia, nosotros les copiamos rápidamente. Pero no solamente deberíamos de copiar los protocolos de quimio, sino que ellos tienen un servicio de medicina integrativa donde el enfermo con cáncer va después de ver a su oncólogo, ¿no? Le prescribe el tratamiento según su tipo de cáncer. Y después pasa por un médico de medicina integrativa, que puede ser un médico de familia o un oncólogo, y según su situación pues le aconseja, pues mira, nutrición, acupuntura, yoga, psicoterapia, según adaptado a cada enfermo, ¿no? Porque aquí es verdad, no hay enfermedades, sino hay enfermos y cada proceso es único y diferente y cada persona tiene una necesidad. Pues bien, como os decía, reciben este tipo de visitas y se les deriva. Mira, a casi todos se les habla de asesoramiento nutricional, se les plantean talleres de cocina con los alimentos de temporada para cómo los incorporo estos alimentos anticáncer en mi día a día, se les invita a participar en clases de meditación, yoga, qigong, body balance, según el caso se les manda al acupuntor, se les da masaje, reflexología, incluso hacen cursos de masaje. Tú te apuntas y vas con la persona que te va a acompañar durante este proceso y le enseñan a tu pareja, a tu hijo, a tu amigo a darte masajes. Cuando aquí todavía muchos médicos tienen la creencia de que los masajes extienden el cáncer, los americanos están enseñando a que los enfermos les den masajes. Los masajes hacen mucho bien. ¿Por qué? Porque todos habéis sentido alguna vez triste y cuando estáis tristes, ¿qué queréis todos? Que os abracen y que os quieran. El enfermo con cáncer se siente muy vulnerable, necesita cariño, que lo toquen, que lo abracen, que le masajeen el cuerpo de forma relajante, tiene un efecto muy positivo y por eso se dan estos masajes. Hacen cuencos tibetanos, musicoterapia para la relajación, ¿no? A través de los cuencos tibetanos. Imaginaos qué maravilla si esto lo tuviéramos en el hospital. Con que yo me conformaría con un nutricionista o un psicólogo. Por eso sería un buen paso. Y poquito a poco irá llegando el resto. Entonces, los que queráis, entráis en esta página y esta información la podéis ver, incluso las conferencias, porque ellos no solamente tratan a los enfermos, sino que tanto para enfermos como para el personal sanitario dan conferencias periódicas y las cuelgan en su página web. Lo único que está en inglés, pero lo que está en castellano son las meditaciones, porque el que lleva la formación en meditación, lo que ellos llaman la medicina cuerpo-mente, es argentino y entonces hay meditaciones que os podéis poner por ejemplo, durante la quimio, os podéis poner la meditación y están en castellano. Y bueno, el último capítulo del libro es la increíble relación entre las emociones y el cáncer, como antes apuntaba, ¿no? Cada vez somos más conscientes de cómo los sentimientos y los pensamientos afectan a las enfermedades, ¿no? Esto es algo que se viene hablando desde hace muchos años. Galeno ya veía que las mujeres
con más desesperanza, con sentimientos de vacío, de depresión, tenían más cáncer que las mujeres que estaban más felices y más contentas. Pero desde Galeno hasta la actualidad cada vez han sido más los médicos que han hablado de esto, pero hasta hace unos años no éramos conscientes de por qué esos sentimientos negativos influían no solo en el cáncer, sino en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Una de las cosas que se ha visto es que cuando hay un acontecimiento que se llama vital estresante, hay más cáncer en los años posteriores. Un acontecimiento vital estresante es algo que a nosotros pues, es como algo que nos convulsiona la vida. Puede ser la pérdida de un ser querido, de la pareja, de un hijo mal gestionada, porque todos vamos a perder seres queridos, pero cada uno lo enfoca diferente. Eso lo habréis visto mucho, ¿no? Cuando una pareja que toda la vida ha estado muy unida, muere el marido, bueno, suele ser al revés, ¿no? Muere la mujer, al poco tiempo muere el marido. Las mujeres solemos sobreponernos mejor. Pero lo habréis visto en las personas mayores, ¿no? Que suelen morir con poca diferencia de tiempo. Pues eso se ha visto cuando perdemos a la pareja o al ser querido y no lo gestionamos bien, puede aparecer cáncer en los años posteriores. Después, según también emocionalmente los divorcios, ¿no? Cómo lo llevemos, también se ha visto que aumenta el riesgo o no de cáncer. Las personas que más cáncer padecen cuando ven su estado civil son los divorciados, después los solteros y los que menos los casados. También deciros que el 40% de las parejas cuando le identifican un cáncer se separan. Sobre todo son los hombres los que se van cuando la mujer padece cáncer. Y es una cosa curiosa, ¿no? Como nosotras nos quedamos ahí cuidando y apoyando y muchos hombres por el miedo se van. Otro acontecimiento vital estresante puede ser la jubilación de una persona que toda su vida se ha dedicado solo a su trabajo, ¿no? Y cuando llega la época de la jubilación se sienten vacíos, ¿no? Y ahí aparece más enfermedad. O el síndrome del nido vacío, mujeres que toda su vida se han dedicado a criar a su hijo, a cuidarle, cuando el hijo se va de casa, cuando los hijos se van ya siente que no es nada, que no tiene nada que hacer y en los años posteriores aparece la enfermedad. Como decía, esto se veía, las estadísticas lo decían, pero no sabía por qué. En los últimos años se habla mucho de la psiconeuroinmunología, cómo los pensamientos influyen en el sistema endocrino, el sistema nervioso, en el sistema inmune, y cómo esos sentimientos pueden hacer pues que se segreguen una sustancia u otras, como el cortisol, la adrenalina, las endorfinas, y esto haga que haya más riesgo de enfermedad o más salud. Por eso es importante aprender a gestionar estas emociones y cada vez tenemos menos tiempo para esto, cada vez corremos más. Entonces es importante en la aparición de la enfermedad, pero también es muy importante durante la enfermedad. Por eso hablaba de la importancia de ese psicólogo que esté apoyando al enfermo con cáncer, que estuviera ahí en esas unidades de oncología. Y se ha visto que una de las cosas que más ayuda, aparte de ese cambio de actitud, de reenfocar tu vida, es el tema de la meditación, el mindfulness, cómo aprender a vivir en el momento presente, disfrutar de lo que tenemos y no estar preocupados ni por el futuro ni por el pasado pasado está, el futuro es incierto. Aprender a vivir sin miedo, disfrutar de cada día, nos puede ayudar y para eso es importante la práctica de la meditación, con 10 minutos al día es suficiente. En este nuevo libro tenéis os enseño un poco cómo empezar con la meditación y estos son mis 2 meditadores. Intentamos inculcárselo, ¿no? Probablemente, si yo siempre lo digo, ellos ahora mismo, bueno, Nacho ya tiene 8 años, es más consciente, además él tiene la suerte de que en su cole hacen yoga y hacen meditación. Pero Iker tiene 2 años, no sabe, probablemente él no sabe muy bien qué hace cuando se pone en esa postura o cuando viene con mamá a alguna charla en la que hay cuencos tibetanos, pero ya lo está viviendo desde pequeño. Ella está viendo que cuando estamos enfadados, pues nosotros lo que hacemos es que cuando alguno de nosotros tenemos un ataque de ira, nos enfadamos porque todos nos vamos a enfadar. Gestionar las emociones no es suprimirlas, ¿no? Todos tenemos derecho a tener rabia, a estar enfadados. Pero ¿qué hacemos? Respiramos y contamos hasta 10 y a lo mejor la rabia, esa ira se va diluyendo. Entonces él desde pequeñito lo está viendo y probablemente eso tenga un efecto positivo en su salud mental y en su salud física. Por eso sería importante que en los coles se empiece a hablar también de gestión de las emociones, que hiciesen 5 minutitos de relajación, que se le enseñase a respirar centrado en su respiración. Eso sería lo ideal para tener adultos sanos, ¿no? Tanto emocional como físicamente. Habréis dado cuenta que cada vez hay más cáncer, pero también cada vez hay más enfermedades mentales, ¿no? Depresión, ansiedad. ¿Cuánta gente no toma antidepresivos, ansiolíticos e hipnóticos? Si preguntáramos la mayoría de la población
y además muchos ya tienen dependencia y no pueden dejar esa pastilla, ¿no? Es increíble, no os podéis imaginar la cantidad de niños que están tomando antidepresivos y ansiolíticos. Y bueno, para terminar, yo siempre en todos los libros siempre hablo de los sueños, ¿no? Lo que decía al principio, que si crees en los sueños se hacen realidad. Solo hay que confiar en ellos, enfocarnos, y la vida ya nos traerá a las personas, las circunstancias, los libros ideales. Cuando te empiezas a enfocar en vivir, en disfrutar, vas viendo, parece como que todo viene rodado, ¿no? Parece que te han dado ahí una estrella y que todo te empieza a salir bien, porque simplemente confías en la vida y no confías en tener problemas, sino confías en ser feliz. Y bueno, ya habéis visto, ¿no? Ya es obvia la barriga. Pronto nosotros seremos 5, algo que era inconcebible. Se suponía que la quimioterapia a la que yo me sometí producía esterilidad. Nosotros no congelamos óvulos porque como había metástasis y ya tenía un hijo, no te dejan hacerlo. Así que bueno, no hicimos nada y mirar la vida no ha traído uno, sino que en febrero traerá una niña a completar a esa familia. Gracias. Hay que vivir sin miedo y confiar en eso, señor. ¿Sabéis? Cuando me quedé embarazada de Iker, con esta niña ya no, pero cuando me quedé embarazada de Iker hubo mucha gente que me dijo que si no iba a abortar, que si no tenía miedo, porque el cáncer podía volver, y es verdad, puede volver, ¿no? Pero si yo hubiera decidido no tenerlo, cuando me quise estar embarazada, ese niño tan maravilloso no estaría aquí, yo no lo disfrutaría. Pero es que yo puedo morir ahora, ¿no? Puedo salir y cruzando la calle, todos vamos a morir, es lo único que sabemos. Cuando nacemos lo único que sabemos es que todos vamos a morir, lo único es que el momento de la muerte es incierto, no sabemos ni cuándo será, ni cómo será. Por eso siempre yo os digo que hay que vivir con las maletas hechas, porque en cualquier momento puede llegar la muerte, y por eso hay que disfrutar de lo que tengamos aquí, y por eso no me planteé nunca que no naciera ese niño, porque ese niño tiene derecho a disfrutar y yo a disfrutarle a él, y luego la vida dirá cuándo será mi fin, cuándo será el fin de ese niño. Esperemos que cuanto más tarde mejor, pero nadie de los que estamos aquí tenemos un pacto con el diablo hasta los 80 ni hasta los 70. La vida se acaba cuando se tiene que acabar. Bueno, y con esto quería deciros también algo muy importante, es el apoyo entre enfermos. Qué importante es las asociaciones de enfermos. Y bueno, aquí tenéis quien ha organizado esta charla, es una asociación de enfermos, un Sí por la Vida, porque las asociaciones de enfermos dan ese plus de ánimo, dan esa esperanza. Cuando compartes tu enfermedad con otras personas que están pasando por lo mismo que tú, a veces es más fácil que con tu propia familia. ¿Por qué? Porque nadie puede entender tu viaje si no ha hecho previamente el camino, y a veces tu familia no puede entender que puedas tener un ataque de ira, que estés más triste, que estés menos, o no te puede decir por ejemplo, si el taxotere te produce las uñas negras, no te puede dar su truquillo para superarlo, pero a lo mejor otro enfermo con cáncer te puede decir, oye, pues a mí me iba tal, a mí me iba cual. Compartir con otras personas que están pasando lo mismo que tú es muy importante, por eso es tan importante el papel de estas asociaciones. Yo os pongo aquí algunas fotos de nuestro grupo que nos reunimos pues simplemente para compartir, cada una para desahogarse, y siempre es pues algo que te ayuda a mantener la esperanza y la alegría. Y bueno, en la foto de allí, el hombre que está allí es nuestro maestro de meditación. Para mí la meditación fue una de las cosas más importantes, y también por eso os invito a que empecéis también a meditar, ¿no? Y para terminar, quiero contaros un poco, para que os sirva de reflexión luego en casa. Este libro está dedicado a 2 personas. Una es Rosy, que es la mujer que veis en la imagen que está entre en el centro y la que está con Iker y conmigo. Rosy es una mujer que murió hace unos meses por un cáncer de mama metastásico, que vivió el doble de lo que la medicina oficial había predicho, pero sobre todo se está dedicado a ella porque fue una mujer valiente, de sonrisa eterna, que siempre tiene una sonrisa para todos, que fue un ejemplo de amor incondicional y de cómo vivir enfocándote en los sueños, haciendo realidad. La muerte vino, sí, todos vamos a morir, por desgracia, no todas las personas sobreviven a un cáncer, pero ella cuando murió sabiendo que todo lo que quería hacer lo había hecho realidad, que había disfrutado, que había vivido todo lo que ella quería, y además nos enseñó que se puede morir con paz, con tranquilidad, que la muerte no tiene por qué ser sufrimiento. Y por el otro lado está dedicado a Sara. Sara no murió hace también muy poco,
pero no murió de cáncer, sino con 50 años, una muerte súbita por un infarto, que nos puede pasar a todos. De repente me acuesto bien y me muero. Y Sara murió de manera repentina y probablemente murió sin haber sido nunca feliz. Siempre postergando los sueños, siempre con problemas de depresión, de ansiedad, siempre haciendo, pues intentando buscar la felicidad pero sin nunca encontrarla. La vida se acaba en cualquier momento. Si no has sido feliz, lo que nos llevemos es lo que hayamos vivido en esta vida, ¿no? Por eso esa reflexión de cómo estáis viviendo, de cómo queréis que sea vuestra vida, y si no estáis contentos, pues poneros manos a la obra. Si veis que estáis en el camino, chapó por vosotros, seguir en ese camino. A mí la vida me dio un toque hace 5 años. Yo no estaba feliz con lo que estaba viendo, trabajaba muchísimo, no comía bien. Era una persona muy perfeccionista, con mucha obsesión de que todo saliese bien. Y ahora, pues la vida te para un día y te dice, tranqui, frena, que no vamos por buen camino. Y mirar, al final ha sido una segunda oportunidad, y además me permite hacer algo que tanto me gusta, y es poder ayudar a otras personas. Entonces, con eso quiero que reflexionéis esta noche. Y deciros que tenéis estos 3 libros con toda la información, que son diferentes, porque como no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? Pues cada uno es según las necesidades. El primero, Mi receta anticáncer, es el más teórico, es el que tiene más bibliografía. Es el primero, ¿no? Y yo ahí volqué todo lo que fui aprendiendo. A veces abruma un poco porque hay tanta información que llega a la conclusión de que todo produce cáncer, pero es muy completo para todo aquel que quiere saber más. Luego tenéis uno solo de recetas de cocina, y el último, que es la guía, que es el que he contado, que quizás es el más práctico, el más sencillo. Pero si no, en el blog tenéis un montón de información, tenéis conferencias, tenéis recetas, y con esto yo todo lo que aprendo intento daroslo. Y con esto, en nombre de lo que es más importante para mí, que es mi familia, os doy las gracias y os saludamos, y hasta pronto. Muchas gracias.